nuevamente conversaciones con nadie y hoy con un monstruo, ¿no? Uy. Y con una novela también de la misma calaña, el monstruo que la escribió, y es Lolita de Vladimir Nabokov. Novela que escribe no en ruso, ¿no? La escribe, No, ya es la época escribe en inglés. Sí. Y que en últimas es una novela que se convierte ya en un mito, ¿no? Sí, claro. Y que va a trascender desde que la escribe hasta nuestra época y mucho más. O sea, eso va para dentro de 100 años, como diría Nabokov crea el del- mito de la niña que es una mujer fatal. Sí. ¿Sí? Sí, Y que de los pocos mitos literarios del siglo XX. ¿Sí? Ahí se puede comparar con Proust, con Joyce, ¿sí? Perfectamente. Quería empezar precisamente con el mito. de hecho creo que, por ejemplo, en ese sentido Lolita tiene una fuerza, sí, claro, Proust, Joyce, todo esto, pero la fuerza de lo que significa Sí. Lolita como, no solo el En la libro, sino el cultura. personaje y cómo se ha Sí. prendado de la cultura y cómo la cultura Claro. se ha alimentado de eso. Ahí sí Punto de que hay gente está que, por encima hay gente que no ha leído la novela nunca Y y, la saben, cita. saben quién es Lolita y saben lo que es una Lolita, ¿sí? Que es una niña mujer, Claro, en digamos ese así. sentido Nabokov ya hace parte de la memoria humana, como diría Borges, ¿no? Sí, claro, Sí. claro. Voy a empezar con Roberto Calazo, porque Calazo se vuelve escritor a partir de la lectura de Lolita. Menos mal que Nabokov no vivió para conocer a Roberto Calazo. Roberto Calazo, editor toda la vida, él escribe acerca del mito de la ninfa, que no es nuevo, realmente, si es cierto lo que dice Calazo, Nabokov no descubre nada. Lo que pasa es que hace complejo un mito que ya existía, ¿sí? Que es el de una mujer que no es mujer todavía, Sí. pero que atrapa, que hechiza. Oye, claro, y nos lo pone a vivir, ¿no? Que eso es digamos, la gran distinción, la gran diferencia Exactamente. que hay es que Nabokov lo trae para nosotros y nos hace vivir la historia de ese hombre cuarentón, enamorado de una niña de 12 años. Hay que aquí, digamos, hay que aclarar que la ninfula es una niña que va de los Entre 12 12 y años. los 13 años, exactamente. Sí. Ya después de los 13 ya no tiene importancia para este personaje, ¿no? De hecho, a Humbert Humbert, que es el narrador y el personaje de la novela, le gustan es las mujeres así, entre los 12, 11 y 13 años de edad. Ah, y recuerdo que tuvo Lolita siempre recuerda a una niña con la que él estuvo antes, ¿no? Claro, que de hecho es el motivo. La si que usted- ¿Quién precedía a Lolita? Claro, Entonces, uno recuerdo. leyendo entre líneas se da cuenta en la novela de lo siguiente. Humbert Humbert sale de Europa precisamente porque tuvo problemas legales con esa niña que él nunca ha podido olvidar. Encuentra a Lolita, a Dolores Hayes, que es esta Encuentra niña de 12 nuevamente años, ese círculo vicioso. no solo de sus nuevamente, pasiones y sino eso. exacerbado. O sea, la niña le hace caso, se enamora de él la rapta. Además que ella es un poco la que también empieza a jugar Claro. con esa Es que ahí está la idea de Lolita. inocencia, digamos, de esa primera mirada Sí. Ujú. de Humbert hacia ella, ¿no? Y ella empieza un poco a jugar con eso y es la que determina Claro. el primer contacto, ¿no? Claro. De hecho, a la muerte de la madre de Lolita, de Dolores Hayes, La señora Humbert la Hayes, rapta a Lolita y se la lleva Sí. hotel por hotel por todos los Bien. Estados Unidos. Aterricemos esa parte. Listo. Hablemos de la mamá de Lolita, de Dolores Hayes, la señora Hayes. Él llega a vivir a Qué la personaje casa de querido ella. ese, qué personaje Y maravilloso. bueno, aquí es donde uno dice Sí. que es una real historia de amor. Uf. Pero que digamos que todo ese amor se concentra es en esta mujer, ¿no? Ella Digamos que son dos se planos. enamora Dos planos, terriblemente muy propio de Nabokov, de ¿no? Humbert. Y a su vez, Humbert Está bota enamorado esa de Lolita. línea de amor hacia Lolita. ¿sí? Enamorado de Lolita. Obviamente el amor de la señora Hayes hacia Humbert Sí. Humbert Con- es un amor purísimo. completo, sí, claro. Es un amor incluso casto. Ella se casa con él, se consagra a Humbert Humbert. El amor de Humbert Humbert hacia Lolita es un amor perturbado, de un hombre perturbado que quiere raptarla, quiere llevársela solo para él. Es un amor excesivamente posesivo. Y finalmente lo logra, ¿no? Lo logra, sacrificando la vida de la señora Hayes, que muere pasando una calle, una Sí. de las muertes más extrañas de la literatura, hermano, porque la señora sale como a hacer un mandado y la atropella un carro, man. Es una cosa Sí. terrible, ¿no? Pero digamos que toda esa tragedia amorosa y toda esa tragedia real de ese sentimiento puro del amor, sí, del amor es en ella, ¿no? Sí, digamos, y, si hay un amor puro en la novela, es el de la señora de la Hayes señora hacia Hayes hacia Humbert Humbert, claro. Y un poco también uno empieza a vislumbrar a medida que va pasando la novela cómo se va desentrañando otra clase de amor
entre Lolita y Humber Humber. Sí, claro, que es un amor corporal, enfermo, posesivo, obsesivo además, ¿no? Porque es la posesión total de la persona, o sea, no conformarse con tener a la persona, sino por ejemplo verla, que esas escenas que son unas escenas muy nabocovianas, ¿no? Del paisaje, Lolita mezclada con el paisaje y el tipo la contempla, Humber la contempla. El solo contemplarla ya es una forma de posesión, ¿no? Sí, y es la celotipia que vive, ¿no? Un amor loco. Esa celotipia de Humber, un amor loco. Empieza a sentir que aparece Quilty, sí, que es un personaje curioso, es un personaje que nunca está dibujado, que siempre exactamente. Es casi un fantasma, ¿no? Lo tenía, la gran cualidad de Nabokov, no intenten esto, quien escriba no intente esto en sus casas, por favor, porque le puede salir mal, es el hecho de que había personajes en las novelas de Nabokov, y usted lo puede ver, por ejemplo, en el mismo Nin, en La vida secreta de Sebastian Knight. Hay personajes que son fundamentales, pero que no están construidos, no están hechos, ¿sí? En este caso Quilty. En este caso Quilty. Es una especie de fantasma, como su merced lo dice, y no sé qué habilidad tenía Nabokov. Es un misterio. Sí, y que ese misterio que empieza a desarrollar con Quilty le da a la novela cierto tono también de casi novela policíaca, ¿no? Sí, como esa novela detectivesca, ¿no? Además porque uno le pone también, ¿no? Tratar de ver quién es ese tipo y uno trata de hacerle, jugando un poco a lo que hacía Nabokov, ¿no? Que hemos hablado que construía sus novelas, y no solo construía sus novelas, sino que como lector hacía un seguimiento cartográfico, ¿no? Total. Eso se puede ver en las clases que él impartía de literatura, que las publicó RBA, ¿no? Las novelas las leía como si fueran mapas. Y entonces, exacto, entonces pone, si habla del Ulises, entonces todo Dublín está... Exactamente, está mapeado. Y asimismo Lolita tiene los hoteles donde sucede la historia, los hoteles existen. Los hoteles existen. Vladimir Nabokov fue a esos hoteles, se quedó de hecho en esos hoteles, y esos hoteles él va haciendo todo el mapa y el recorrido, y es la historia, es donde se va a desarrollar la historia de Lolita. Sí. Justamente hay una cosa de Félix de Azúa. Pero no, digamos, no es improvisado, sino que realmente hay algo metódico en ir, quedarse allá, ver los lugares, recrearlos, y después todo eso hacerlo literatura. Por supuesto. ¿Sí? Me gusta mucho una frase de Félix de Azúa acerca de Nabokov. A usted que le gusta tanto el ajedrez. Bueno, que además era un jugador de ajedrez extraordinario. Hacía problemas de ajedrez. En el libro de Javier Marías, en la que hay traducciones de los poemas de Faulkner y de Nabokov, el apartado final son los problemas de Nabokov de ajedrez, que son muy recomendados para todos los que les guste el ajedrez, y además esa unión ajedrez-literatura es muy bonita. Y son problemas que además ganaron premios. Sí, claro, un gran ajedrecista. Entonces, una cuestión con Félix de Azúa dice que no estaría de más, de hecho, prometer para más adelante la defensa Lushin. La defensa Lushin. Por favor, qué gran novela. Superior a Lolita, inclusive en calidad, con todo respeto y todo, pero... Que también hay esos personajes fantasmagóricos frente a otros que están completamente dibujados. Otro enfermo, otro... Pero bueno, no lo sabemos. Entonces, la cuestión es que habla del exilio y de cómo, por ejemplo, un alfil o un caballo. Y hay cosas que dice acá, que las narra como movimientos si partidas de ajedrez. Es que de hecho, mire, esa es la clave. Yo creo que si uno quisiera leer a Nabokov y entenderlo, de pronto habría que ir al ajedrez, ¿no? Entender un poco cómo es una partida de ajedrez para entender el desarrollo argumental de la novela. Entonces lo que dice a su vez es lo siguiente: hay alfiles, hay torres o hay caballos que se sacrifican por la reina o se sacrifican por el rey de la partida, ¿sí? Y nunca tienen un asidero, nunca tienen una raíz. Ese personaje del exiliado que lo sacrifica todo por su pasión o por su sueño. La señora Hayes viene siendo la dama sacrificada. Más o menos. Inclusive la misma Lolita. La misma Lolita. Que sí, pero entonces, ella fue la... digamos, son personajes que lo apuestan todo en una sola jugada. En una sola jugada. En el caso de Humber es, él asesina a Quilty, ¿sí? Él va a buscar a Quilty, lo encuentra, lo asesina. Pero hay una cosa que me sorprende y que creo yo es la gran escena de la novela. Es muy el difícil, encuentro entre Quilty y un momento memorable. Además hay tensión musical, hay la narración, cómo se concentra todo en ese misterio. Un recuerdo de la novela gótica. En esas pausas también en esa velocidad al mismo tiempo. Recuerdo de la novela gótica. Bueno, a eso me refería. Entonces la cuestión del exilio, que siempre empezó en Nabokov de una forma muy clave. O sea, él siempre fue un exiliado desde que era un adolescente, siempre estuvo exiliado, cambió de idiomas, escribió en francés, escribió en alemán, nunca tuvo un asidero, nunca tuvo una raíz, y así son sus personajes, ¿bien? ¿Sí? Ellos son capaces de apostar todo, o sea, su vida, cambiar de vida completamente por el sueño o por la pasión que están queriendo tener.
eso me parece que es algo muy, muy clave, porque finalmente eso es lo que determina la vida de Nabokov como escritor. Él siempre vivió en hoteles, ¿no? O sea, él muere en Montreux, en Suiza, en un hotel, ¿sí? Así como Humbert Humbert, que hablaba de un hotel funcional. Y fíjese que muchas de sus historias tienen que ver con hoteles, ¿no? Claro, efectivamente. Oye, los Arlequines, Cámara Lúcida, bueno, las grandes novelas de Nabokov. Entonces, me refiero al exilio porque Nabokov es un gran estudioso del exilio, incluso del exilio dentro de la misma cultura, dentro del mismo país, ¿sí? Este recorrido por los hoteles, que usted lo mencionaba, que es una especie de película de carretera dentro de la novela, es absolutamente fabuloso, porque el personaje se va deshaciendo de su amor también. Claro, y va es que perdiendo como su se amor. va avanzando, también se va acercando a alguien y se va alejando a otro, ¿no? Exactamente. Entonces, una partida se va alejando Quilty, se va alejando y poco a poco se va acercando Quilty y poco a poco se va alejando Dolores o Lolita, ¿sí? Entonces, claro, ahí es donde uno entiende esas dos miradas entre blancas y negras. Exactamente, como, hasta el punto, como un ejercicio narrativo, ¿no? Se decide la partida en 2-3 jugadas, muere Quilty, Lolita crece, ya no le interesa a Humbert Humbert, ella se casa con un muchacho ahí, se vuelve una persona ya desagradable para Humbert Humbert, y Humbert Humbert termina en la cárcel a punto de ser sacrificado. Quisiera ¿no? aquí, la novela. Quisiera aquí hablar de Lolita, ¿no? Como personaje. Y es esa niña de 12 años que de repente al final de la novela ya deja de ser niña, pero siendo de una vez mujer, embarazada y bueno, no sé, usted trae a colación ahora a Javier Marías. A Marías, sí. Sí, y Javier Marías tiene un texto sobre eso, ¿no? Pero sí, es la niña que nunca vivió su... No hay niñez en Lolita. Digamos que esa teoría yo la creo precisamente porque, digamos, la niñez es una excusa por la inocencia, es algo que atrapa, que hechiza y tal, pero no hay niñez en Lolita. Digamos, lo que hay es una mujer fatal atrapada en el cuerpo. Una niña que es mujer, sí. Sí, una mujer fatal atrapada en el cuerpo de una niña de 12 años. Y que tiene todos esos vicios, digamos, que uno entiende, hablando de mujer fatal, lo entiende desde el cine, ¿sí? Que tienen las mujeres fatal, la femme fatal, ¿sí? Y es la picardía, claro. El mal encarnado en la belleza. Pero con las herramientas de la inocencia. Con las herramientas. Bueno, hay una cosa que deberíamos hablar, la cuestión del cine, Lolita y el cine, ¿no? De las dos versiones, la de Kubrick y la de... Está la de Kubrick y está la de Adrian Lyne. La de Kubrick, de hecho, es Nabokov quien participa en el guión y es el que Kubrick lo busca, ¿no? Sí. Y es Nabokov que le dice que él escribe el guión. Muy chistoso eso, ¿no? O sea, Kubrick va a pedirle permiso, Nabokov le dice, no, yo le hago el guión de la película y le hace un guión de 11 horas. Además porque es que él no quería, o sea, él no quería que interviniera en su obra, ¿no? Él quería participar plenamente de su obra. Él imaginó la película, ¿sí? Entonces la escena inicial creo que hizo mucho hincapié, ¿no? Sí, claro. El respeto hacia la idea de Nabokov, la idea original es maravilloso porque empieza con el asesinato de Quilty. Hay que recordar que Taurus publicó un libro que es Opiniones Contundentes, si no estoy mal, donde está un poco la historia de esto, del guión, de cómo se hizo, y cómo Kubrick respeta finalmente el guión de Nabokov. Le dice, sí señor, aquí se le paga, en 11 horas no puedo grabar. Claro, pero es que imagínense esos dos hablando. Kubrick y Nabokov. Y cada uno diciendo, a mí no me jodas. Dos genios. Sí. Lo que dice Tarantino, que Quentin Tarantino dice que prefiere. Y está Adrian Lyne, que es la que prefiere de Adrian Tarantino, ¿no? Sí. Es más descarnada. Y tiene sentido, digamos, descarada. en el sentido de, digamos, en cuanto a que Adrian Lyne es mucho más fiel a lo que significa una Lolita, primero en edad, ¿no? Claro. Sí, bueno, digamos que en la época de Kubrick pues no era más podía, difícil, la censura, ¿no? Le impedía mostrar una segundo, Lolita de 12 años. Y segundo, en esa niña que es... Que también encarna un poco esa maldad, ¿no? Y que además esas tensiones que, si bien no son obscenas en la novela, nunca, ni siquiera en la película, sí son tensiones sexuales que deben ser muy visibles. Sí, claro. ¿Sí? Los encuentros entre Humbert Humbert, que lo hace Jeremy Irons, y la niña, en la película quedan muy claros. Sí. Esos encuentros, y esas tensiones, además, ahí sí, el hombre perturbado que va a una niña y que quiere tocar y no se atreve y que a veces sí, claro. Sí, eso es impulsado. Adrian Lyne lo hace muy bien, eso en Kubrick no se ve, por ejemplo. ¿Sí? En la novela es total, o sea, es absolutamente maravilloso porque
él está condicionado, esa aparente castidad de Humbert Humbert está condicionada por la aparente inocencia de que aquí hay que de traer a Lolita, colación otra ¿no? cosa, y es que la novela fue catalogada como novela pornográfica, Obscena, obscena, etc. Y no tiene ni una sola frase obscena en todo el libro. No. O sea, uno la lee y no hay ni una sola palabra obscena. No hay una sola novela palabra es un obscena. poema, como todas las novelas, como todas las novelas de Entonces, ahí Nabokov, está. ¿no? Es un Ahí, poema. entonces, claro, y ahí está un tema de estos manejado con una limpieza, ¿sí? Absoluta. Además el amor al párrafo, quería decirlo porque la construcción de Nabokov era en fichas, él siempre escribía párrafo a párrafo la novela. Hasta que no tenía claro un párrafo no podía avanzar al siguiente. Era un obsesivo de la perfección y la combinación del lenguaje, es decir, los personajes son lenguaje, tienen una forma de hablar muy especial. Casi que y el contraste que hay en cada uno, torciendo, o sea, si hay una elaboración detallada de claro, cada personaje, no torciendo, se está jugando no. Esos son personajes muy evidentes, muy claros. y digamos que eso da muestra de esa neurosis de creador que tiene Nabokov, porque siempre fue eso, ¿no? Eso sí, también, ¿no? Y hay que traer un poco a relación a Abraham Pamuk cuando dice que una gran novela es un paisaje, un paisaje muy visible, un paisaje claro. Y el paisaje claro, al leer Lolita, siempre está, ¿no? Nabokov era un pintor, ¿sí? Entonces en ese sentido uno tiene una conciencia del paisaje y una conciencia del lenguaje, lo cual da como resultado, si hay una buena historia, da como resultado una novela esplendorosa, o sea, una gran novela. Me impresiona que la novela en cierto modo acabó a Nabokov, más la novela no, la fama, la celebridad acabó a Nabokov como narrador, lo que él siempre había querido, que era ser conocido y que de pronto se leyera. Se le volvió un problema porque se volvió un escritor mundialmente conocido y eso lo llevó a bueno, la primera edición de Lolita, ¿no? Sí, Putnam que publica, una editorial que lo publica y quiebra precisamente por el éxito. O sea, yo creo que es un caso rarísimo porque Nabokov es el primer escritor de posguerra, o que tal vez el primer escritor moderno que es pirateado, y pirateado con éxito. Putnam no supo manejar la piratería de Lolita y quiebra como editorial. Nabokov no era ningún millonario ni nada de eso. No, es un tipo que fue víctima de su propio invento, ¿no? Es impresionante cómo, y con esto quisiera terminar, la emoción me embarga. Y Joaquín también está embargado porque está molesto. La emoción me embarga. Está grabando, está haciendo. Pues yo quisiera decir que no hay escritor que haya confiado tanto en su intuición como Vladimir Nabokov. Es un tipo que era capaz de arriesgar todo su trabajo. Pero no, quiero decir, intuición en el buen sentido. ¿Cómo vamos? Intuición en el buen sentido. Quiero decir, él tenía una idea fija y la seguía, no importaba lo que pasara, ¿sí? Por eso a veces escribe esas novelas, que son novelas de 100 páginas. Él era capaz de sacrificarlo todo a su intuición y hacer obras maestras con eso, ¿no? Es muy difícil encontrar un escritor así, porque los escritores se aforan, ¿no? Tratan de ir aseguraditos. Bien, este señor no. Bueno, entonces, para terminar, esta es la edición de Anagrama, que es bastante recomendable, pero hay una edición de Galaxia Gutenberg de las obras completas que está bastante bien, sí, que está el guión de la película. Está el guión completo de la película que escribió Nabokov. Y bueno, tiene además unos textos de... el aparato crítico de la... El aparato crítico, sí, muy bueno, de la obra, que está buenísimo, ¿no? Entonces, para el que quiera hacerle el seguimiento a Nabokov, un clásico de nuestro tiempo, o si no, pues esta, ¿no? Sí. Más que leer a Lolita, yo recomendaría leer a Nabokov. No, sí, y entonces queda todo pendiente, ¿no? Sí, claro. La defensa Pálido de Fuego, la defensa de Lucin, sí. Pues, la poesía. Muy bien. Entonces, debido al mal genio de nuestro camarógrafo, terminamos Conversaciones con Nadie por hoy. Muchas gracias. Salud por Nabokov.